Vamos a realizar el ejercicio de enunciado que veis en pantalla. Lo leemos tranquilamente y vamos a planearlo, a planificarlo, a hacer una especie de algoritmo y después ver la solución en el software MATLAB u Octave. Nos dicen que escribamos un programa que defina un vector v cualquiera. Vamos a tener que trabajar con este vector. Sus elementos van a ser números reales en menos 10, 10. Intervalo abierto. Vamos a trabajar entonces con ranz para generar esos valores. Y el número de elementos de v no me lo dan. Me dicen que también es un valor cualquiera en 5, 10. Es decir, mi vector v va a tener 5, 6, 7, 8, 9 o 10 elementos. Ese valor lo vamos a sacar también aleatoriamente, en este caso como es entero, con Randy. Cuando tengamos el vector, me piden que obtengamos la mediana. ¿Nos recuerdan qué es la mediana? La mediana de un conjunto de valores es el elemento que ocupa la posición central una vez que lo hemos ordenado de menor a mayor. Eso si el número de elementos es impar. Si el número de elementos es par, será la media de los elementos centrales. Es decir, una vez que yo tenga el vector v generado, habrá que ordenarlo de menor a mayor. Por eso me indican que utilicemos sort para esa ordenación. Imaginad que me queda el vector 2, 7, 8, 9 y 11. Tendremos que ver cuál es el número de elementos de ese vector, que es justo el que hemos sacado con Randy, que va a estar entre 5 y 10. Si el número es impar, como se trata del ejemplo que tenéis arriba, la mediana es el valor que ocupa la posición central. Así que sería para n igual a 5 elementos, la posición que tendríamos que coger es la 3, que se corresponde con n medios redondeado. Tendríamos que ir a esa posición y v de esa posición es la mediana. En el caso de que el número de elementos fuera par, pues vamos a añadir un elemento más a esta lista. Imaginar que aquí está el 13. En este caso de este vector que señalo ahora en rojo, el número de elementos sería par. Tengo 6 elementos, n es igual a 6. Tendría que hacer la media de los dos elementos centrales. N medios es 3. Este es uno de los centrales. Y también tendría que coger el siguiente, el 4. Y hacer la media de estos dos elementos. Es decir, para n igual a 6 tendría que hacer la media del valor que está en v de 3 y v de 4. Haciendo esta operación, y eso sería la mediana. O sea que hay que coger el elemento n medios, que sabemos que como n es par es un número entero, y el siguiente elemento n medios más 1. Esos serían los dos elementos, las dos posiciones a coger. Bien, entonces habría que bifurcarnos en una de dos opciones: número de elementos par o impar. Pero lo primero de todo es crear el vector v. N tiene que ser un valor entre 5 y 10 en el número de elementos. O sea que usamos Randy 5, 10. Recordar que Randy tiene entre paréntesis el intervalo entre qué valores, intervalo cerrado, va a sacar el número aleatorio. Si no ponemos nada más, sacará solo un valor, que es lo que queremos aquí. Una vez que tengamos n, tenemos que generar un vector de 1 por n elementos o de n por 1
me da igual que sea fila que columna, entre menos 10 y 10. Ranz (1,n) me generaría un vector de 1 por n, vector fila de n elementos con valores entre 0 y 1. Hay que multiplicar para que ese 0, 1 se ensanche o se encoja a la anchura de mi intervalo. Mi intervalo es menos 10, 10. Mi intervalo abierto siempre con ranz. Este intervalo tiene anchura 20. Recordar que si a esto lo llamábamos a b, había que multiplicar por la anchura, es decir, por b menos a. ¿Vale? Entonces aquí habría que multiplicar por 20 y sumar algo que es el valor de inicio del intervalo, es decir, desplazar este intervalo que ya tiene anchura 20 para que empiece en menos 10. Entonces sumar menos 10, lo podéis hacer delante o detrás, porque primero va a hacer el producto y después la suma. Bueno, pues con eso tendríamos el vector v al que plantearíamos esa bifurcación según el número de elementos, par o impar, y sacaríamos la mediana. Nos dicen que escribamos en pantalla el vector antes y después de la ordenación y el valor de la mediana, y que para resolver el ejercicio se usarán bifurcaciones. Ojo que aquí había una rata, ponía bucles, ¿no? Bifurcaciones y cálculos aritméticos, aunque podemos comprobar al final con una función que existe que se llama median que hemos obtenido una solución correcta. Bien, pues vamos al ordenador y vamos a escribir todo esto que hemos planificado, este algoritmo, en nuestro lenguaje. Estamos ya en nuestro intérprete, en este caso MATLAB, y comenzamos generando ese número entero aleatorio entre 5 y 10 con Randy. Una vez que ya sabemos n, generamos el vector de 1 por n con valores entre menos 10 y 10, intervalo abierto. A continuación tenemos ya esa lista de valores de la que queremos calcular la mediana y hay que ordenar. Para ello vamos a usar la función sort. Antes de ordenar nos decían que escribiéramos el vector, así que vamos a hacer un disp del vector y después ordenamos. Fijaros que sort me devuelve el vector v ordenado, pero si no se lo asigno a v, se guardaría en la variable ans, con lo que v seguiría siendo el vector sin ordenar. Hay que hacer la asignación al vector v para que cambie su valor antiguo desordenado por el nuevo ordenado. Escribimos en pantalla el vector v ya ordenado y ahora vamos a hacer esa bifurcación según el número de elementos sea par o impar. Tenemos que utilizar if-else porque es una bifurcación en dos caminos que son dependientes. Si pasa una cosa no pasa la contraria, y excluyentes. Condición de que el n sea par, que el resto de dividir entre 2 equivalga a 0. Ojo con la equivalencia y no con el signo igual. En el else tendríamos que fuera impar. ¿Qué hacemos si el número es par? Teníamos que coger los elementos centrales, es decir, si n era 6, el tercero y el cuarto, o sea, el n medios y el n medios más 1. Aquí hemos dado valor n medios a otra variable k, podría hacerse usando n medios directamente y sacando el v de k más 1, sumándolos y dividiendo entre 2, es decir, haciendo esa media de los dos elementos. Esa sería la mediana. En el caso de que el número de elementos fuera impar, por ejemplo 7 elementos, tengo que coger el elemento cuarto, el que está en el centro. 7 entre 2 es 3,5, con round podría redondear hacia arriba. O también podemos usar la técnica de dividir entre 2 n más 1. 7 elementos es n, 7 más 1, 8, 8 entre 2 me genera ese 4.
¿vale? Aquí os pongo como comentario que también podríamos poner el v de round n+1 entre 2. Nos quedaría simplemente sacar a pantalla el resultado. Lo vamos a hacer usando f'printf, sacando el resultado con 6 decimales. Bueno, vamos a probar el programa. Fijaros cómo me está generando el vector. Este es el disp antes de ordenar. Aquí tenemos el vector v ya ordenado de menor a mayor y la mediana, que en este caso, como tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 elementos, sería la media entre el elemento quinto y sexto, ¿vale? La media de estos dos es la mediana, con lo cual es correcto. Os aconsejo que siempre ejecutéis el programa con varios valores, o en este caso, como es aleatorio, pues varias veces, para que se generen diferentes vectores y veáis el caso par e impar de número de elementos y que funciona con los dos. Eso es todo.